que dice afuera, murmura la sabiduría, en las calles clama, en las multitudes llama, y en las puertas de las ciudades dice sus dichos. Sí, hay explicaciones que nos dicen así, una forma muy comprensible. De que antes nos hablaba del padre. El padre lo que le dice a su hijo en la casa. El hijo crece, el hijo sale a jugar, sale al patio de la casa, sale fuera de la casa. Y aquí dice, no pienses que solo en tu casa el padre te dice la sabiduría, que la Torá de Dios te habla por medio de tu padre o tu madre, en tu casa, dentro. También fuera de la casa, la sabiduría, la voz de Dios, los mandamientos, el simple comportamiento lógico te sigue enseñando fuera de tu casa. Fuera de tu casa, cuando sales a jugar a tu patio, a los patios de tu casa. Ahí la sabiduría te sigue hablando. Y cuando crezcas te vas a la calle. En la calle también clama la sabiduría de Dios. Te dice algo, te enseña la sabiduría de Dios. ¿A qué se refiere? Hay varias formas de comprender. Una se refiere afuera, se refiere a la escuela primaria, en donde le enseñaban la ley de Dios. En la antigüedad o hoy, escuelas judaicas que le enseñan ahí la ley de Dios al joven, al niño. Y cuando es mayor, se le dice en las calles, en donde aprende ya en la escuela secundaria. Aquí son los centros de estudios, en los yeshivot. Ahí le enseñan el Talmud, de forma más amplia, la voz de Dios, la sabiduría de Dios. Y cuando crezca más, sale a las calles, a las plazas, a las multitudes, ahí también sigue clamando. Pero no falta quien enseñe en las aglomeraciones de gente, quien te enseñe la ley de Dios. Y al final en tu trabajo, en las puertas de las ciudades, que puertas de las ciudades significa en los tribunales, lo que nos habla en el libro de Ruth. Y nos habla de que Boaz se va a la puerta de la ciudad, porque ahí estaban los tribunales de justicia. En las puertas de las ciudades, ahí estaban asentados los tribunales de justicia para juzgar a las personas, para ser accesibles al público. Inclusive ahí dice la ley de Dios, los mandamientos de Dios siguen oyéndose. Ahí la sabiduría, sus dichos dará. Shalom para todos ustedes. Empezaremos a explicar el libro de Proverbios, a traducirlo y a explicar. Y antes de empezar a explicar el primer capítulo, quisiera hablar acerca de las formas de entender el escrito sagrado y los niveles de comprensión. Se conoce como 4 niveles de comprensión del texto sagrado, de lo que se llama la Torá, los profetas y los escritos sagrados. El primero es la comprensión simple del texto. El segundo nivel es la comprensión por insinuación, o sea, el mensaje que nos da el texto y se lo consigue por insinuación. El tercer nivel es la comprensión del mensaje que nos da el texto mediante la interpretación o comentario. Y aquí hay 2 tipos de comentario. Hay el comentario legal, del cual se deducen y extraen leyes para el comportamiento humano. Y el segundo es el comentario de moraleja, que nos da enseñanzas morales o conceptos o creencias o objetivos de la creación o de la vida. Y el último nivel es el cuarto nivel, que es la comprensión secreta. Y se llama secreta no porque sea secreta en sí, sino porque no todos pueden comprenderla ni aprenderla. Y esta comprensión secreta nos habla acerca de la forma como Dios creó al universo y cómo controla a su creación y lo conduce. Muy bien, además, cada nivel puede tener varias formas de comprender. Por ejemplo, el nivel simple de comprender el escrito sagrado puede tener varias formas de comprender
y va a variar según la persona, según su capacidad intelectual o según situación social y etcétera, o del tiempo en el cual la persona está interpretando el escrito sagrado. Hablamos del tiempo histórico. Y por eso les digo esto, para que no se vayan a asustar cuando encuentren varias explicaciones y a veces pueden ser contradictorias con respecto a un mismo texto. Mientras estas explicaciones no tengan que contradecir al comentario legal, que es de la interpretación de la Torá o de la conducta vigente, existente, uno puede traducir en la forma, diríamos, que su capacidad le permite, aunque contradiga a otro sabio. Pero si se trata de la interpretación legal del comentario de la ley vigente, está prohibido contradecir la ley vigente. Eso para su conocimiento. Muy bien. Ahora entonces vamos a mostrarles la primera página del Mishle en hebreo. Un momento. Muy bien, aquí lo tienen, la primera página del libro de Mishle. Mishle significa proverbios al castellano, así lo han traducido, y es la misma raíz de parábola, de mashal. Significa de que es una parábola, pero expresada en palabras cortas. Muy bien. Entonces, ustedes ven aquí el hebreo, el texto hebreo. Está casi todo el capítulo primero, faltan algunos versículos. Me voy a tratar de leer unos cuantos versículos de ese texto antes de empezar su traducción y explicación. Empezamos. משלי שלמה בן דוד מלך ישראל לדעת חוכמה ומוסר להבין אמרי בינם לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים לתת לקטעים עורמה לנדר ונזימה ישמע חכם ויוסף לקח בין עוון תחבולות אגנה להבין משל ומליצה דברי חכמים בחידותם. Muy bien, hemos leído 6 versículos. Ahora vamos a cerrar esta página para explicarla. Muy bien. Empezamos con el primer versículo. Ya dijimos de que aquí son parábolas expresadas en palabras cortas, en frases cortas. Y además, otra cosa que ustedes deben saber, que toda traducción es una interpretación, porque cada idioma tiene sus formas de expresarse. Y hay palabras o expresiones que no hay forma de traducirlo en forma literal. Y la única solución es explicarla. O sea, explicarla. Entonces, toda traducción es una interpretación y explicación. Por eso, si una persona quiere entender lo más exacto de la intención del autor de un libro, tiene que recurrir a la fuente, al origen en el cual fue escrito ese libro. Y aquí hablamos de libros sagrados, como en este caso el libro de Proverbios. Si alguien quiere comprender y acercarse más a la esencia de la intención del autor de Proverbios, tiene que recurrir al hebreo. Entonces yo simplemente voy a hacer un utensilio para favorecerles a ustedes llegar al hebreo, ¿sí? Y como ya dije, hay muchas formas de interpretar, así que no se vayan a asustar si mi explicación contradice a la explicación de otro sabio. Mientras no contradiga la ley vigente, eso está permitido. Muy bien. Empezamos con el primer versículo, dice así: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí empieza nombrando al autor de este libro. El autor de este libro es Salomón, hijo de David y rey de Israel. Fue en aquel tiempo pasado, fue el hijo del rey David. Y antes de David hubo el rey Saúl. Entonces aquí hablamos de los primeros reyes del pueblo de Israel. Muy bien.
Continuamos con el segundo versículo y dice así. Para saber sabiduría y corrección y para comprender los dichos entendidos o de inteligencia. Significa de que Salomón, el sabio y rey, viene a explicarnos acá el Proverbios, para que dice, para permitir que la persona adquiera sabiduría y corrección y para que sea capaz de comprender los dichos sabios de en profundidad. Porque puede haber dichos sabios, pero en forma sencilla, simple, y hay dichos sabios que tienen un mensaje profundo. Continuamos con el siguiente versículo y dice así, el versículo 3. Estos proverbios son, dice, para que la persona coja, o sea, para que aprenda la corrección y la justicia y para que entienda los proverbios o las parábolas de las palabras de los sabios y sus axiomas. Lo que se llama aquí también sus dichos profundos. Entonces viene a enseñarnos, acá dice, hablamos del versículo 3, para que persona adquiera corrección y para que aprenda la justicia y el juicio y la conducta recta. Vamos a tratar de explicar aquí un poco acerca de esto. Aquí nos menciona varias palabras que tienen que ver con el intelecto, con la sabiduría. El hebreo tiene muchas palabras para explicar o para conceptuar las capacidades intelectuales. Aquí nos menciona Jogma, nos menciona antes de esto, nos menciona Da'at, Jogma, nos menciona Binah, nos menciona Sehel o Ascalá. Y cada palabra tiene un significado diferente. Empezamos por la primera, que es el versículo 2, dice, para conocer la sabiduría. La palabra dad, que es conocer, en hebreo significa conectarse con la realidad. Cuando una persona ve algo, o oye algo, o huele algo, o palpa algo, se conecta con la realidad. Con los 5 sentidos nos podemos conocer, conectar con la realidad, y esto se llama en hebreo la da'at. La otra forma de conectarse con la realidad es mediante el intelecto, mediante el raciocinio. Pero eso ya es posterior a los 5 sentidos. Luego tenemos la jogma, que es la sabiduría. Es una sabiduría práctica y usamos aquí, aplicamos lo que ya hemos captado, lo que ya sabemos. Ese es el da'at, el simple saber. Ahora, cuando lo aplicamos a la vida diaria, se llama jogma. Luego que nos menciona una palabra que es musar, que es corrección o moralidad o buena conducta. Son las virtudes. Luego nos habla el verbo de comprender, de leavin, comprender, los dichos de entendimiento, los dichos de sabiduría profunda. Aquí entonces nos habla acerca de la capacidad intelectual ya de aprender de deducción o inducción. Deducir es cuando tenemos una verdad que la hemos captado con nuestros 5 sentidos o intelecto y raciocinio y surge una situación nueva. Para averiguar cómo hay que comportarnos en esta situación nueva, se emplea la biná, se emplea el entendimiento. O sea, por deducción, concluimos cómo hay que comportarnos en esta situación nueva. Sí, esa es la forma de entender la palabra hebrea biná o leavin.
Y el versículo 3 que nos habla acerca de adquirir, que la persona va a adquirir, ¿ya? El musar es lo que se llama la corrección o la buena conducta, y todo esto es para prosperar, y dice la justicia y el juicio y la rectitud. Aquí hay tres palabras que nos indican un buen comportamiento, lo que se llama Sedek, Mishpat o Meisharim. Entonces, cada palabra, quizá, si no les he dicho, cada palabra tiene muchos significados, tanto en el hebreo como en cualquier idioma. Hay un significado simple y hay un significado prestado, ¿sí? Y hay un significado simbólico o el popular. Pues cada palabra tiene muchos significados. Muy bien, inclusive hay palabras que son sinónimas que tienen muchos significados, ¿sí? Eso es en el castellano, por ejemplo, tenemos la palabra llama, el fuego, llama es de llamar y llama es un animal, y así por el estilo. Entonces, aquí la palabra tzedek se lo traduce al castellano como justicia, pero en realidad no es así en forma exacta. Tzedek significa un comportamiento bueno que no haga daño a los demás. Ese tzedek, un comportamiento exacto, justo, que no haga daño a los demás. Y mishpat es cuando la persona se abstiene de las prohibiciones. O también cuando exige a los demás que se porten bien, juzga a los demás. Y la palabra mesharim significa de correcto o recto, significa también algo llano. ¿Qué significa llano? Significa que la persona tiene que comportarse en una forma equilibrada. Y esto es aparte ya de la justicia y del juicio. Y la aplicación de esa conducta es cuando la persona se va a comportar en el campo económico, por ejemplo, porque hay conducta de que uno no puede permitirse ceder. Uno no puede permitir ser equilibrado o a medias. ¿Es o no es? Es importante este concepto dentro del comportamiento humano o de la jurisdicción o en este caso de la ley judaica que Dios nos ha ordenado. Si dice no matarás, es no matarás. No hay forma de atenuar, no hay atenuantes. Si dice no robarás, no se roba, no hay atenuantes. No hay atenuantes, pero hay atenuantes en el campo económico. ¿Por qué? Porque eso me pertenece a mí y solo a mí y yo puedo renunciar a ese algo económico. Por ejemplo, si es que alguien me debe $100, yo puedo perdonarle los $100 y renuncio a los $100 o renuncio a la mitad. Eso está en mi facultad mía. Y Dios también respeta esa facultad. ¿Sí? Entonces aquí es donde se aplica aquí el, el- la conducta de Mesharim, una conducta equilibrada de que yo puedo renunciar a la mitad de mis exigencias, a la mitad de mis derechos. Por ejemplo, si es que yo presté $100 y el que me recibió el dinero lo necesitaba y le presté y ahora no quiere pagarme. Dice que ya me devolvió. Lo demando a los jueces, hay un juicio, ¿sí? Y los jueces van a decidir, a decretar quién es el culpable, yo o el que recibió el dinero. Puede ser que yo quiera ganarme otros $100, ¿sí? Ya sería un robo, o el que me recibió el dinero, él quiere ganarse también $100 y también es un robo, ¿sí? Entonces, no se permite robar, está prohibido. No hay forma de atenuar. Pero si yo, que soy el dueño del dinero,
yo le perdono, le condono la deuda o la mitad de deuda, tengo ese derecho. Entonces el otro ya, en ese caso, ya no roba. Entonces, aquí los sabios aconsejan, para evitar las peleas y riñas y las enemistades y odios en una sociedad, es aconsejable y conveniente de que en estos casos económicos la persona ceda la mitad o un tercio, ¿sí? En hebreo se llama peshará, el ceder. Entonces, antes de ir al juicio, los jueces le aconsejan a la persona, ustedes pueden hacer un acuerdo entre ustedes, cada uno puede ceder algo y llegan a un acuerdo antes de hacer el juicio quién es culpable y quién es inocente. Pues en estos casos se permite esto para aprender la buena conducta del equilibrio, de Meisharim, de rectitud. Recto significa de que el que está elevado se allana, el que está inclinado un poco se levanta. Hay un equilibrio. Y eso es para evitar, como ya dije, los odios, las rencillas y las enemistades y peleas en una sociedad. Mientras uno pueda, debe ser un esfuerzo de renunciar a sus caprichos o exigencias, aunque sean justas, aunque sean verídicas, ya que se trata de economía. Cuando es economía. Pero cuando es algo moral, en algo moral que Dios ha prohibido, aquí no se puede ceder. Aquí no hay permisiones. Muy bien. Continuamos con el versículo 4 y dice así. O sea que los proverbios de Salomón vienen para dar a los simples lo que se llama aquí astucia. Astucia o prudencia. Y para dar a los jóvenes el conocimiento y ideas. Estamos aquí en el versículo 4. Estos proverbios de Salomón vienen a ayudar aquí a los simples para que ellos adquieran astucia o prudencia. Que nos habla de dos personas, una persona simple y un prudente. ¿Quién es el simple? El simple es una persona que cree cualquier cosa. O sea, es tan simple que cualquiera le puede engañar, le puede asustar, le puede seducir para cualquier idea, para cualquier creencia y cualquier acción. Es una persona simple. Pero el astuto o el prudente es aquella persona que se cuida. Es una inteligencia de precaución. Solo que aquí también quiere un límite. Puede haber una persona tan simple de que todo lo cree y puede haber una persona tan prudente de que no confía en nadie, ¿sí? Los dos extremos son exageraciones y destruyen a la persona y destruyen a la sociedad. Muy bien, y también dice para el joven, para el mozo, para el muchacho, para que él conozca, para darle conocimiento y ideas. Aquí hablamos del joven que todavía no tiene experiencia en la vida. Viene los proverbios de Salomón para que tenga conocimiento y para que tenga ideas. Muy bien, el versículo 5 dice así. Oirá el sabio y añadirá conocimiento o adquisición. Y el entendido oirá los proverbios y conseguirá estrategias. Antes nos hablaba de un simple, para el simple y para el joven, es bueno los proverbios. Y también dice, también los proverbios también son provechosos para el sabio. El sabio ya sabe muchas cosas y sabe aplicar la sabiduría a su vida. Y también para él le puede servir porque él va a añadir más conocimiento. El otro grado más elevado que es el entendido, de que inclusive sabe deducir, no solamente sabe, sino deduce otra sabiduría añadida de lo que ya sabe.
Lo dice, para entendido también es bueno, es provechoso los proverbios, porque este entendido, este Nabón que es entendido, él va a adquirir estrategias, más estrategias de las que ya tiene. Muy bien, vamos a ver entonces aquí con el siguiente versículo, que es el versículo 6. Dice así, siempre aquí nos habla de los proverbios de Salomón, de los dichos de Salomón, que ellos nos van a ayudar. Y aquí dice, van a ayudar a qué? Para entender las parábolas y las explicaciones que están dentro de la parábola, y para entender las palabras de los sabios y sus dichos profundos. Los dichos profundos de los sabios, que vienen en forma de refranes o en forma de alegorías. Y esto nos va a ayudar a entender los proverbios de Salomón. Entonces, otra vez explicamos a qué dice, para entender las parábolas y el contenido de la parábola, o sea, las palabras simples de la parábola y el contenido de esta parábola o de este proverbio. Y también para que la persona entienda las palabras de los sabios y sus dichos profundos de los sabios, porque los sabios a veces hablan en forma de comparaciones a parábola. Esto ya dicen los libros, o sea, todos los psicólogos que estudian a la capacidad humana, al intelecto humano, escriben en sus libros de psicología y dicen que los genios tienen la costumbre de hablar en parábolas. No hablan en forma simple, todos son parábolas. Y a veces nos puede confundir, ¿sí? Pensamos que Él nos está hablando así en forma simple, pero en realidad nos está hablando en parábolas. Estos son, dice, la costumbre de los sabios y sus dichos profundos. Muy bien, luego el versículo 7 dice así, el temor de Dios es el principio del conocimiento. Luego dice la sabiduría y la corrección, los necios o los tontos la desprecian. Ese versículo 7. Aquí nos habla de algo muy importante, que es la fase de la sabiduría. ¿Y cuál es esta fase de la sabiduría? El temor de Dios. Aquí nos habla de la sabiduría divina, porque hay todo tipo de sabidurías. Hay sabidurías inclusive para hacer el mal, hay sabiduría, lo que se llama así, de la naturaleza, pero eso también es algo divino, ¿sí? Pero no tiene que ver con el bien y el mal, con la buena conducta. La sabiduría que tiene que ver con la buena conducta es la sabiduría de la cual hablamos. Esa es una buena subrayación que hago para diferenciar que la sabiduría que hablamos no es una sabiduría común o vulgar, no es la sabiduría de la buena conducta. Y también, claro, por extensión, nos habla de la sabiduría de la naturaleza, o de comprender la naturaleza, que es la física, la química, la astronomía. ¿Por qué? Porque eso es el conocimiento cómo la creación está hecha, significa cómo Dios creó al universo, cómo funciona la creación. Eso es parte de lo divino. Pero aquí también, cuando es del hombre, el hombre puede equivocarse. Hay muchas teorías, entonces también aquí no hay que ser como acá dice simple, porque el simple todo lo cree. Hay que ser sabio y entendido. Cosas que no tenemos pruebas para creer, no hay que aceptarlas. Y cosas que no tenemos pruebas para rechazarlas, no hay que rechazarlas. Pues hay que leerlas y si no tenemos datos ni para rechazarlo ni para aceptarlo, lo dejamos en lo que se llama en castellano en análisis. Estamos estudiando y analizando y sin decisión.
Muy bien. Pues aquí lo importante en la sabiduría de una buena conducta es el temor de Dios. Y aquí dice, este es el inicio, es el principio. Significa, porque si no tenemos el temor de Dios, la sabiduría de una buena conducta se va a desvanecer o pierde su sentido o inclusive puede llegar a lo opuesto. En lugar de ser bueno, va a destruirnos porque no hay temor de Dios. Es lo que dijo Abraham, nuestro padre, a- al rey Abimelech, rey de los filisteos. Le dice, yo pensaba que no hay temor de Dios en este lugar y me van a matar a causa de mi esposa. Significa que cuando no hay temor de Dios, la persona puede hacer un pecado más grave, que es el pecado de asesinato. Muy bien. Luego dice que la sabiduría y la corrección, los necios, los tontos, la desprecian. Ese es en contradicción al que teme a Dios. El que teme a Dios, entonces empezará a aprender la sabiduría, pero aquel que desprecia el temor de Dios es un necio, es un tonto, y por eso esta persona va a despreciar a la sabiduría y a la corrección de la buena conducta que Dios quiere que hagamos en este mundo. Muy bien, continuamos con el versículo 8. Dice así, un momento, el 8 dice así, oye, hijo mío, la corrección de tu padre y no abandones la ley de tu madre. En hebreo dice, oye, hijo mío, el musar abija. Musar, la corrección, la enseñanza moral de tu padre. Val titosh y no abandones la Torat imeja. Torah shelaima shelha. La ley, la enseñanza de tu madre. Aquí empieza Salomón con sus parábolas, con sus proverbios. La forma simple es, hablamos aquí del hijo y del padre. Que el primero que le enseña a una persona es su padre. Y luego también enseña a su madre. Y se dirige al hijo y le dice, hijo mío, oye a la corrección moral de tu padre y no abandones la ley, las enseñanzas de tu madre. Y la parábola que nos habla aquí, el mensaje de este dicho, es para los hijos de Israel. Vení, son los hijos de Israel. Tu Padre es nuestro Padre que está en el cielo, que nos reveló en el monte Sinaí la Torah escrita y la Torah oral, los mandamientos que Dios quiere que hagamos en este mundo, las prohibiciones y los mandatos. Esa es la enseñanza moral de tu Padre. Y luego dice, y no abandones la Torah, la enseñanza de tu madre. ¿Quién es tu madre? Para Israel, es la nación representada por los sabios. Esa es la herencia que nos transmiten nuestros sabios, nuestros antiguos. ¿A qué se refiere? Para las leyes rabínicas. Son toda la enseñanza moral, es todo el bagaje, es todo el tesoro acumulado en generaciones que se transmite de maestros a alumnos, de maestros a alumnos, y esta es la enseñanza de la madre. Muy bien, ahora pasamos al siguiente versículo. Es el versículo 9 y dice así. Porque es un adorno de gracia ellos, las enseñanzas de tu padre y tu madre, para tu cabeza. Y son collares para tu cuello. Aquí se dirige al joven, en este caso, a la persona, puede ser algún hijo de Israel
o a cualquier ser humano que viene a cumplir los mandamientos de Dios, en este caso los 7 mandamientos que Dios le dio a Noé, el padre de toda la humanidad después del diluvio. Y estos mandamientos, esa enseñanza, dice, si lo sabemos, es para la persona, es un adorno de gracia a tu cabeza y son collares para tu cuello. Aquí Salomón alaba al conocimiento moral, al conocimiento de los mandamientos de Dios. ¿Y por qué lo alaba? Porque somos humanos y toda persona queremos adornarnos. Y eso empieza en la niñez, en la juventud, ¿sí? Y también cuando la persona es más madura, sigue buscando adornarse, arreglarse, perfeccionarse, acomodarse. El niño, ¿qué es lo que hace? Con adornos. El joven también, los jóvenes se adornan con collares, con vestidos llamativos. Las personas también se perfuman, ponen un perfume para evitar el mal olor o para atraer las miradas y quieren que la gente los mire porque eso significa que tienen valor, que la persona sabe y vale algo. Ese es el motivo por el cual nosotros nos arreglamos, nos vestimos, nos adornamos, nos perfumamos, porque queremos valer. Pero en realidad podemos equivocarnos. Nos ponemos joyas, adornos de gracia en la cabeza, collares en el cuello bien grandes de oro y plata con piedras preciosas. Y la gente nos mira, ¿sí? Nos admiran, se inclinan, y no por nuestro valor moral, ni por nuestro valor intrínseco, ¿sí? No por nuestro valor en realidad en sí, sino por nuestra apariencia. Y esta apariencia, de lo cual hablamos, son los vestidos, y la belleza física son las joyas. Cuando la persona es mayor, nos envejecemos, nos arrugamos, perdemos los dientes, perdemos la vista, el oído, y al final la ropa se queda, se gasta o lo roban y lo perdemos todo. Nos quedamos sin valor, nos quedamos sin precio, sin admiración. ¿Por qué? Porque eso es vano. O sea, tiene un tiempo y no dura. Pues aquí nos habla, pero dice la ley de tu padre, la ley de tu madre, las enseñanzas morales de tu padre y las enseñanzas morales de tu madre, que es Dios y los ancianos que transmitieron la ley de Dios hasta nuestros días. Ello es el verdadero adorno. Es un verdadero adorno de gracia a tu cabeza y son piedras preciosas y collares en tu garganta. O sea, es un verdadero valor que nos acompaña en esta vida y más allá de la muerte. Muy bien, continuamos ahora con el versículo 10 y dice así. Hijo mío, si te seducieren los pecadores, no consientas. Aquí empieza con el primer consejo que dice generalmente un padre a su hijo, o debería decir un padre a su hijo. ¿De qué le advierte? Le dice, hijo mío, cuando te seduzcan los pecadores, no consientas. Hablamos aquí de pecadores y seducción. Pecadores son personas de que tienen ya el hábito, la profesión de pecar, la profesión de portarse mal, la profesión de tener una mala conducta. Esos son los pecadores. Cuando ellos vengan hacia ti y te van a seducir con palabras bonitas y hermosas, quieren convencerte para que tú seas uno de ellos, para que seas un pecador como ellos. Y dice acá, no consientas, hijo mío, no aceptes, diles no.
Es importante aprender a decir no. Luego sigue el siguiente versículo 11 y nos dice así: si te dijeren a ti, ven con nosotros, acechemos a la sangre, embosquemos al inocente sin motivo. Pues aquí ya explica a qué se refiere, a qué pecadores. Los pecadores aquí básicos de lo cual nos habla son los ladrones y los asaltantes. Hay ladrones y asaltantes. El ladrón es una persona que roba a escondidas o roba sin que nos demos cuenta, es un ladrón. El asaltante es aquel que roba a mano armada, con un cuchillo, una pistola o cualquier arma. Y viene y nos amenaza que le demos lo que tenemos, si no nos va a herir o nos va a matar. Es un asaltante. Acá dice, si te dijeren a ti, ven con nosotros, aquí el padre le dice a su hijo, acechemos a la sangre. Acechemos a la sangre significa, hay que hacer una emboscada para matar a alguien. Luego dice, embosquémoslo al inocente sin motivo. O sea, él no nos da motivo, pero el motivo es sus bienes. Hay que quitarle algo. Es inocente, no es culpable, no nos provoca. Lo único de malo que tiene a ojos de aquí del malvado es que tiene riqueza, tiene bienes. Y a veces ni siquiera puede tener riqueza. Simplemente tiene un poquito de dinero, nada más. Y ese poquito le quieren quitar. El siguiente versículo es así, que es el 12. Los tragaremos a ellos como el abismo vivos y enteros, así como los que descienden al foso. Aquí son expresiones ya poéticas de que el malvado puede emplear para seducir al joven, al adolescente o al niño. Y le dicen así, no te preocupes, vamos a tragarlos a estas personas como el abismo. Vivos los tragamos, vivos. Y los vamos a enteros, los vamos a tragar, así como los que descienden al foso. Significa sin esfuerzo. Somos fuertes, nosotros somos poderosos, y así como tragar un poco de agua, así como el pez grande lo traga a un pequeño sin esfuerzo, así lo vamos a hacer. Los tragaremos vivos como el abismo, sin esfuerzo, y enteros, así como los que descienden al foso, lo vamos a tragar. O sea, sin esfuerzo también. Así que no te preocupes. Va a ser sencillo, va a ser fácil. El siguiente versículo, el 13, dice así: todo tesoro preciado o caro que se hallare, va a llenar nuestras casas con despojos. Así que le dice el malo, el malvado, al joven, al mozo, le dice, vamos a hallar tesoros muy preciados, muy caros, y con esto vamos a llenar nuestras casas de despojos. Vamos a tener mucha ganancia, tendremos mucho provecho, atesoraremos mucho dinero, muchos bienes. Así que son palabras de seducción. Es lo que dice al principio. Cuando, cuando vinieren a seducirte a los pecadores, hijo mío, no consientas. Todo esto son palabras de seducción. Continuamos el versículo 14 y dice así. Dice, echa tu suerte con nosotros, en medio de nosotros. Tendremos una bolsa común para todos nosotros. Además le dice, no te preocupes. Lo que encontremos, los despojos, lo vamos a compartir. Si quieres, te damos tu parte, o si no, tendremos una bolsa común para todos nosotros, así como el comunismo.
Comunismo es una bolsa común, nadie tiene nada, todos tienen una bolsa común. Pero aquí es para la maldad, ¿sí? Si hay un comunismo para el bien, no estaría mal, pero es algo, diríamos, de que casi no viable. Porque la persona generalmente necesita algo privado. Entonces, su forma de la persona de ser, su constitución anímica, no le permite ser partícipe de un comunismo total. Continuamos el versículo 15, dice así: Hijo mío, no te vayas por el camino de ellos, de tus malvados. Evita o aleja tus pies de sus senderos. Entonces nos dice así, hijo mío, otra vez, el salmista o el proverbista o el padre le dice a su hijo: no te vayas por el camino de ellos, de los malvados, que te están seduciendo, incitando, y evita o aleja tu pie de sus senderos. Que nos habla camino y sendero. Camino es un camino que van las multitudes, la gran mayoría de pecadores, y senderos son los caminos que van una minoría, los particulares. Hay senderos estrechos por donde van a una casa pequeña o a una aldea, ¿sí? Entonces, ni siquiera dice hay que irse por una conducta mala que son de particulares, porque puede haber una conducta mala que la mayoría de pecadores se van. Y ni siquiera te vayas por una conducta que un poco de pecadores se van, porque todo es pecado. Sea lo mucho o lo poco, es un pecado. E hijo mío, aleja tu pie de estos senderos. Muy bien, continuamos con el versículo 16. El 16 dice así: porque los pies de ellos al mal corren y se apresuran a derramar sangre. Aquí nos advierte y nos dice, ¿por qué no hay que ir con estos amigos pecadores? Porque sus pies al mal corren y se apresuran a derramar sangre. Porque hablemos de robo, antes dice, acechemos la sangre. Y dicen, pero para robar, no para matar, sino para robar. Y tú puedes decir, bueno, posiblemente robo no es tan grave. Robo para dar a los pobres, es lo que alguien dice, es robo a los ricos para dar a los pobres. Y lo puede justificar así. Aquí no hay justificación. El robo es robo. Aunque se robe a un millonario o multimillonario, el robo sigue siendo robo. Aunque se robe para dar a un pobre, es robo y está prohibido y es un pecado. Y nos dice, aleja tus pies, que no te seduzcan, y si te dijeren, no vamos a matar, simplemente vamos a robar, dice, no creas así. ¿Por qué? Porque los pies de esta gente mala, de los pecadores, al mal van y se apresuran a derramar sangre. O sea, el objetivo puede ser robar, pero al final la gente puede matar por robar. Entonces es casi seguro que este ladrón o asaltante con el tiempo va a ser un asesino. Va a derramar sangre y el pecado ya es muy grave. Y la diferencia en el judaísmo es bien saltante. Cuando una persona roba, es un pecado, una prohibición, y cuando se arrepiente, tiene que devolver. Tiene que devolver lo robado. O aunque no se arrepienta, si lo descubren, los jueces lo acusan o los testigos lo acusan, testifican contra él y le obligan a que devuelva lo robado. Nada más. Pero ¿qué pasa si una persona asesinó? Aquí no hay forma de devolver la vida. El dinero o un vestido se puede devolver, pero la vida ya no se puede devolver. El pecado es grande y la culpa es irreparable
Y si hay testigos y lo hizo a sabiendas, sí, Dios dice tiene que morir. La única pena y castigo para el asesino que hizo a sabiendas, no por error, sino a sabiendas, es la pena de muerte. Vemos aquí la gran diferencia. Entonces, una persona, un niño, un joven puede decir, bueno, robar no es tan grave, voy a robar y un tiempo después devuelvo cuando cuando puedo devolver y me alejo del robo. Acá dice, hijo mío, no hagas esto. Si empiezas a robar, te vas a ver obligado a matar. Y cuando mates, ya no hay vuelta atrás. No hay forma que tú repares lo que has asesinado, lo que has quitado la vida. Es lo que dice aquí el salmista. Luego nos habla acerca de una parábola y dice así, con respecto aquí al robo o a los asesinos. Dice, porque en forma gratis se extiende la red a ojos de las aves. ¿Qué significa porque en forma gratis se extiende la red a ojos de las aves? Hay que entender aquí de qué nos habla. Aquí nos habla de las trampas para cazar aves. Hay muchos tipos de trampas. Uno de ellos son las redes. Se ponen redes bien finas y encima de la red se extiende granos de trigo o granos de cereales. Trigo, cebada, centeno, otros granos. Las aves, las palomas lo ven al grano y dicen, esto aquí es algo, está gratis, está aquí botado. ¿Qué hace el ave? Desciende, se posa encima de la red para coger los granos, come un poco, quiere elevarse y sus patas del ave se han enganchado en la red. Ya no puede volar. Viene el dueño de la red y coge al ave. Otras trampas son, ponen así un, un, un foso en la tierra, encima ponen así como una tapa, pero que con algo, diríamos, con un pequeño peso, la tapa se va a bajar y luego se levanta con un resorte pequeño. Y encima de la tapa ponen granos de trigo o otro cereal. Vienen las aves, comen ahí, se aposentan encima de la tapa del foso para comer el grano y la tapa se baja abajo, caen al foso y la tapa otra vez se tapa. Cayó el ave en la trampa. A eso se refiere así. A eso se refiere esto. Dice así, porque la red se extiende gratis a los ojos de las aves. Las aves pueden pensar, qué bonito, qué granos vamos a comer y todo es gratis. Y ellos, o sea, ellos se refiere a los dueños aquí de las redes, a, lo- al- a la sangre acechan y emboscan a la vida de estas aves. O sea, la persona que puso la red no lo hace con intención de mantener a las aves, no lo hace por ser bondadoso, caritativo con las aves, sino que esparció trigo, cebada encima de las redes para cazar el alma, la vida, la sangre de estas aves. Pero eso es lo que el ave no sabe. El ave no se da cuenta. Entonces así, así son las sendas de todo aquel ladrón, de toda persona que roba o estafa. Así son estas conductas, así son estas sendas. Y luego dice, a la vida de sus dueños va a coger. Lo dice aquí, este ladrón, este estafador va a pensar de que él no coge la vida de nadie, simplemente coge el dinero. Pero al final dice, a la vida de sus dueños lo va a coger. ¿Qué dueños? A la vida del dueño del dinero y también a la vida del dueño del que coge aquí el despojo, a la vida del ladrón mismo, del que pone la red, porque se convierte en pecador. Como ya dijimos, va a matar, ¿sí? Porque si es un ladrón, puede devolver el robo y ya queda libre. Pero si mata,
ya no hay forma de devolver la vida. Entonces aquí su vida es en lugar de su vida. Es lo que dice ahí cuando Dios se revela a Noé. Después del diluvio le dice, toda persona que derramare sangre, su vida, su sangre será derramada. O sea, vida por vida. Es lo que Dios le dice a Noé. Entonces, acá dice, si una persona así empieza a robar, va a matar, y él puede pensar que todo va a ser gratis, dice, no va a ser gratis. Su vida va a pagar. Su vida va a quedar en la trampa. Muy bien, hasta aquí termina esta parte, y luego nos habla acerca de la sabiduría y dice así. Dice así, las sabidurías afuera, en las afueras murmuran, en las calles claman, en las multitudes llaman, y en las puertas de las ciudades sus dichos dicen. Hasta acá. Hasta acá nos habla acerca de el inicio de la sabiduría. Como ya dijimos aquí, la sabiduría por excelencia, la sabiduría que nos habla, la sabiduría de Dios, la sabiduría de un buen comportamiento. Lo que en otras palabras se llama la Torah, se llama el Pentateuco y todas las enseñanzas morales que Dios quiere que hagamos en este mundo que Dios ha creado para nosotros. Y nos dice así, la sabiduría en las afueras murmura. Aquí nos habla de varios territorios, o sea, varias etapas. Que dice afuera, murmura la sabiduría, en las calles clama, en las multitudes llama, y en las puertas de las ciudades dice sus dichos. Sí, hay explicaciones que nos dicen así, en una forma muy comprensible. De que antes nos hablaba del padre. El padre lo que le dice a su hijo en la casa. Luego el hijo crece, el hijo sale a jugar, sale al patio de la casa, sale fuera de la casa. Y aquí dice, no pienses que solo en tu casa el padre te dice la sabiduría, que la Torah de Dios te habla por medio de tu padre o tu madre, en tu casa, dentro. También fuera de la casa, la sabiduría, la voz de Dios, los mandamientos, el simple comportamiento lógico te sigue enseñando fuera de tu casa. Fuera de tu casa, cuando sales a jugar a tu patio, a los patios de tu casa. Ahí la sabiduría te sigue hablando. Y cuando crezcas te vas a la calle. En la calle también clama la sabiduría de Dios. Te dice algo, te enseña la sabiduría de Dios. ¿A qué se refiere? Hay varias formas de comprender. Una se refiere afuera, se refiere a la escuela primaria, en donde le enseñaban la ley de Dios. En la antigüedad o hoy, escuelas judaicas que le enseñan ahí la ley de Dios al joven, al niño. Y cuando es mayor, se le dice en las calles, en donde aprende ya en la escuela secundaria. Aquí son los centros de estudios en los yeshivot. Ahí le enseñan el Talmud, de forma más amplia, la voz de Dios, la sabiduría de Dios. Y cuando crezca más, sale a las calles, a las plazas, a las multitudes, ahí también sigue clamando. Siempre no falta quien enseñe en las aglomeraciones de gente, quien te enseñe la ley de Dios. Y al final en tu trabajo, en las puertas de las ciudades, que puertas de las ciudades significa en los tribunales, lo que nos habla en el libro de Ruth, y nos habla de que Boaz se va a la puerta de la ciudad, porque ahí estaban los tribunales de justicia. En las puertas de las ciudades, ahí estaban asentados los tribunales de justicia para juzgar a las personas, para ser accesibles al público. Inclusive ahí dice la ley de Dios,
Los mandamientos de Dios siguen oyéndose. Ahí la sabiduría, sus dichos dará. Otra forma de comprender es que no hay forma de escapar y de disculparse y decir, soy inocente, nadie me enseñó, no tuve libros, fui pobre. No hay disculpa. ¿Por qué? Porque la sabiduría te clama y está en tu casa, en boca de tu padre, en boca de tu madre, y está en tu jardín, está en tu patio, está en la calle, está en las plazas, está en las multitudes y está en tu trabajo. ¿Qué significa? Es la conciencia. La conciencia de Dios que Dios creó en nosotros, ¿sí? La que continuamente nos hace sufrir, a veces. Y hay personas que se suicidan por su sufrimiento de conciencia. No pueden soportar ese dolor, ¿sí? Entonces, en este caso, la solución es arrepentirse. No hay por qué sufrir. Si la conciencia nos acusa, no hay por qué suicidarse. La solución es arrepentirse, pedir a Dios que nos perdone, prometerle no cometer otra vez la mala acción y somos perdonados por Dios. No se necesita otra cosa. No hay ningún intermediario. En la antigüedad había sacrificios por el pecado, de la culpa, ¿sí? Pero eso era simplemente para que la persona se motive a arrepentirse. El profeta Oseas dice, hoy tenemos los becerros del labio, o sea, tenemos las palabras. Las palabras para hablarle a Dios y decirle, perdóname en lugar de sacrificios, porque no podemos sacrificarle a Dios sacrificios de la culpa. Y el arrepentimiento es dolerse por lo malo que hemos hecho, pedirle perdón, disculpas a Dios y al prójimo, devolver lo que hemos dañado y decidir no volver a hacer lo malo. Eso es todo. No hay por qué suicidarse y no hay por qué sufrir. Pero aquí hablamos de la voz de Dios, de que no hay disculpa para decir yo no supe lo malo. Esta voz de Dios, este sentimiento de la conciencia que nos acusa, en cualquier momento de la vida se lo puede oír. Simplemente hay que abrir los oídos, hay que atender. A veces estamos tan apurados en el trabajo, en la búsqueda de nuestros deseos, de nuestras metas, de nuestras aspiraciones, que nos olvidamos de oír a nuestra conciencia. Muy bien, ahora entramos al siguiente versículo y nos dice así. Tenemos aquí el versículo 22. Entonces, qué es lo que la sabiduría de Dios nos dice? Nos dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza o amaréis la seducción? ¿Y hasta cuándo los burláticos? La burla desearéis. ¿Y hasta cuándo, dice los necios, aborreceréis la ciencia, el saber? Aquí nos habla de tres personas. El versículo 22. Tenemos los simples, tenemos los burláticos y tenemos los necios o los tontos. Entonces dice que la sabiduría de Dios clama en todos estos lugares y dice a la persona, le dice al simple, le dice al burlático y le dice al necio. ¿Qué es lo que le dice? Al simple le dice, ¿hasta cuándo amaréis la seducción? Significa que el simple es aquella persona que es seducido por cualquier idea. Y hoy ustedes saben, estamos en Internet, hay todo tipo de ideas. Es una bendición la Internet,
y también es una maldición. Es lo que Dios dice en Deuteronomio, he puesto pues delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, que es la bendición, para que vivas tú y tus hijos. Igual es Internet, hay de todo en Internet. Hay las teorías de todo tipo, hay mentiras, hay mala lengua, hay difamaciones, hay la verdad, hay el temor de Dios, hay la Torá, hay la maldad, hay la corrupción, hay de todo en Internet. ¿Sí? Y hay personas que son simples y todo lo que leen, todo lo que ven en Internet lo creen. Entonces, esta persona que es así es un simple. Entonces dice, ¿hasta cuándo los simples van a amar la seducción? Viene tal fulano, te seduce. Viene el mengano, te seduce. Viene el otro, te seduce. ¿Tan simple eres? Porque amas que te seduzcan. Debes ser un poco prudente, ¿sí? Debes ser un poco ya astuto. Ten prudencia, como dice, ser prudentes como la serpiente, como otros animales que son prudentes. No hay por qué ser tan simple y creer todo lo que nos digan. Tenemos adentro el corazón, tenemos la conciencia, tenemos el intelecto, la lógica. Si alguien me dice esto es bueno, debo analizarlo, compararlo, aplicarlo a la vida sin que yo lo aplique. Ver, otros lo aplicaron, les fue bien. La comida, la bebida, el vestido, la conducta, el trabajo. ¿Qué es lo que nos hablan en Internet? Todo tipo de ideas. Entonces dice, este simple, aquí dice la sabiduría de Dios, le dice al simple, ¿hasta cuándo vas a amar la seducción? ¿Hasta cuándo vas a amar que te seduzcan? A cualquier tipo de idolatría, todo tipo de dioses, todo tipo de creencias, todo tipo de prácticas, de ideas vanas. ¿Hasta cuándo vas a estar así siendo simple? Hay que aplicar la inteligencia, la inducción, la deducción y la prudencia. Ser cautos, la cautela. Ese es para el simple. Ahora, el segundo tipo, dice, son los burláticos. El burlático ya no es un simple. El burlático es inclusive a veces demasiado sabio, es demasiado intelectual, ¿sí? El que es muy intelectual, el intelecto es bien orgulloso. La capacidad intelectual es bien orgullosa, es bien atrevida y despreciativa. Si yo soy intelectual, soy filósofo, he estudiado, tengo mi lógica, tengo mi verdad, y todo lo que digan los demás no vale nada. Estoy seguro que yo soy el único, que soy el dueño de la verdad, y los demás están equivocados y lo desprecio a cualquier idea. Es el intelecto. El intelectual, los intelectuales, los que se llaman ateos, se burlan de todas estas ideas. Son los burláticos, los intelectuales. El intelectual puro es bien orgulloso. No acepta ninguna otra idea que no sea intelecto de él, de él. Y no solamente es orgulloso, sino es egoísta. No da lugar a la idea de otro. No atiende las proposiciones intelectuales de otro. Es el burlático. Entonces dice, para el burlático, dice la sabiduría de Dios, al burlático, ¿hasta cuándo vais a desear o a codiciar la burla? O sea, el orgullo, el desprecio por otras ideas que no son vuestras. ¿Por qué no nos abrimos a otras ideas? ¿Por qué no las analizamos otras ideas? Especialmente aquí las ideas que Dios nos da. ¿Por qué no las analizamos? ¿Por qué no las aplicamos? ¿Por qué no les damos un chance, como dicen algunas personas?
¿Por qué no damos oportunidad a la sabiduría de Dios? Hay personas que se burlan de todo lo que es divino o de toda otra idea que no sea suya. Y luego entramos aquí a lo que aquí le llama los necios. Los necios o los tontos son personas que no son simples y tampoco son burláticos. ¿Sí? Significa de que son un poco humildes. Son humildes, pero son necios. ¿Por qué son necios? Porque sucumben ante sus apetitos. Significa de que esta persona es un sabio, sabe, no es un simple, no se deja seducir por cualquier idea y también acepta las ideas, no se burla de otras ideas, es humilde, pero sucumbe a la tentación de sus apetitos, de sus placeres, de sus goces terrenales y corporales. Pues ya es un pecador y por ser pecador, esta persona aborrece el conocimiento. O sea, no quiere oír la ley de Dios, no quiere oír la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque si la persona así que está pecando, eh, o sea, haciendo todos sus placeres, inclusive puede ser un robo, ¿por qué? Porque quiere comer cosas agradables, por eso roba. Y no quiere que alguien le diga, mira, aquí está prohibido robar, mira lo que Dios dice, entonces aborrece el conocimiento por esto. Entonces, ¿hasta cuándo ustedes, necios, tontos, que fracasan en el comportamiento por sus placeres materiales corporales, van a aborrecer el conocimiento de Dios y no van a querer oír a la ciencia, a la sabiduría de Dios? Eso es lo que dice la sabiduría en cualquier lugar, en la casa, en el patio de la casa, en la calle, en las plazas, en los mercados y en el trabajo, en los tribunales. Luego la sabiduría dice así, la conciencia sigue diciendo la persona o la Torá, cita y oral, que es lo que nos dice, dice, vuelvan, ustedes vuelvan para que vuelvan a aceptar la reprensión. O sea, otra vez vuelvan a tratar de ser personas humildes y, ¿cómo se llama?, sumisas. O sea, que la persona tiene que dar oportunidad a otra enseñanza. Una puede ser por simpleza, nunca tiene una enseñanza, sino a todas las cree por igual, y nada le aprovecha porque todo lo cree. Otro todo lo desprecia porque de lo que él cree es bueno y a todos los demás se burla de todos los demás. El otro aprecia, pero es incapaz de aceptarlo. ¿Por qué? Porque no puede dominar sus apetitos. Entonces dice, ¿hasta cuándo ustedes no van a volver a aceptar la reprensión, las enseñanzas morales? Y aquí dice, yo voy a expresar a ustedes mi espíritu de sabiduría y les voy a hacer conocer a ustedes mis palabras. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a decir la sabiduría de Dios? Después nos va a decir. ¿Qué es lo que va a decir? Dice, vuelvan, asiéntense para que oigan mi reprensión. Y aquí yo voy a expresar a ustedes mi espíritu de sabiduría y les voy a hacer conocer a ustedes mis palabras. Aquí dice algo. Para estos tres tipos de personas que ya lo mencionamos, el simple, el burlático y el necio o tonto. ¿Qué es lo que le dice así? Debido a que he llamado y me han negado y me han dicho no. Extendí mi mano y no hay quien me atienda, dice la sabiduría.
La sabiduría vino a estas personas, les llamó y ellos dijeron, no queremos oírte. La sabiduría extendió su mano y decir, vengan acá, y ellos no aceptaron este llamado. Y al contrario dice, y anulasteis todos mis consejos. O sea, lo que yo les aconsejé, ustedes lo anularon, lo desecharon. Y mis correcciones no las aceptaron. O sea, anularon los consejos, lo malograron los consejos, no lo predicaron. Y las correcciones interiormente en su corazón no las quisieron, no las aceptaron. Entonces, por esto, ¿qué es lo que va a hacer la sabiduría? Por esto dice el versículo 26, también yo, en vuestra calamidad, me voy a reír. Me burlaré cuando venga vuestro temor. Aquí es algo importante explicarlo. Aquí nos habla que la sabiduría de Dios, ¿sí? Dice, porque ustedes me han rechazado, porque ustedes no me han aceptado, porque ustedes a mis consejos lo han malogrado, lo han rechazado, y en el interior han dicho no. También yo, entonces también yo me voy a portar igual. En vuestra calamidad me voy a reír y me burlaré en vuestro temor. Aquí no significa, diríamos, de que la sabiduría de Dios se alegra cuando el hombre sufre, ni se alegra ni se ríe cuando el hombre fracasa, ni se burla cuando el malvado fracasa. Aquí dice así, pero como decimos, es una parábola, es un proverbio. Lo que quiere decir es como si se alegrara. ¿Por qué? Porque no te va a ayudar. La sabiduría, aquí en este caso, te va a dejar que sufras. La sabiduría te va a dejar que tengas una calamidad. La sabiduría te va a dejar así que te aflijas y que te desesperes. Te va a dejar. ¿Por qué? Porque esto es tu medicina. Porque esto te va a curar, nada más. En este caso de los simples, los burláticos y los necios o tontos que pecan motivados por su placer, por su deseo de sus placeres. Entonces dice, cuando fracasen, cuando les vaya mal, cuando va a sufrir, Dios les va a dejar que sufran. Dios les va a dejar que se aflijan. ¿Por qué? Porque esta es la medicina para esta persona. Solo así se va a curar. ¿Sí? Es la forma que tenemos a veces los humanos de entender, de aprender. Cuando nos duele el cuerpo, cuando tenemos una enfermedad, cuando hay calamidades, cuando hay epidemias, cuando hay guerras, recién clamamos a Dios, recién, a veces. Entonces, es lo que nos quiere decir acá. La sabiduría se va a reír en nuestra calamidad y se va a burlar cuando tengamos el temor por haber fracasado, por no aceptar la sabiduría de Dios y practicarla. El versículo 27 dice así. Vuelve a esto anterior que nos dice, y dice así. Cuando venga como una tormenta, tu temor y tu calamidad venga como un torbellino. Entonces dice, cuando venga sobre ustedes las penurias y aflicciones. Entonces Dios te va a dejar. Te va a dejar, es como si se riera de ti, es como si se burlara de ti, pero como decimos, esto es para curarte.
porque es la única medicina que tienes. No hay otra medicina, porque ya te invitó, te clamó, te habló, te rogó, te suplicó y no entendiste. No entendiste, no aceptaste, no te humillaste, no te rendiste. Ahora lo que te queda es la calamidad y el temor, el sufrimiento y la aflicción. Muy bien, continuamos y dice así. El versículo 28 dice así. Entonces me vas a llamar y no te responderé. Me buscarás y no me hallarás. Antes vino la sabiduría de Dios a buscarnos, nos hablaba, nos clamaba en cualquier sitio, nos extendía la mano, nos invitaba. No quisimos, rechacemos, nos portemos mal, sufrimos. Ahora dice, aunque clames, cuando clames a mí, no te voy a responder. Y cuando me busques a mí, no me vas a hallar. A la sabiduría de Dios. O sea, vamos a sufrir hasta que paguemos lo malo que hemos hecho. Luego dice el versículo 29. Y todo esto es porque, debido a que aborrecieron el conocimiento y el temor de Dios, no eligieron. Dice, todo esto es porque estas personas, los tres tipos que antes ya hablemos, ¿por qué la sabiduría no les va a responder ni lo va a encontrar la sabiduría cuando clamen? Debido a que aborrecieron el conocimiento de Dios y el temor de Dios no eligieron. El versículo 30 dice así. Además, no aceptaron a mi consejo y despreciaron todas mis correcciones. Eso dice así la sabiduría de Dios. Porque estas personas van a sufrir, Dios los abandonará un tiempo hasta que vuelvan al buen camino como debe ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no aceptaron a mi consejo, dice la sabiduría de Dios. Y porque despreciaron a todas mis correcciones. Luego dice, por lo tanto, van a comer del fruto de sus caminos y de sus consejos y de sus propios consejos se van a saciar. Entonces, estas personas que no aceptaron la sabiduría de Dios van a comer del fruto de sus caminos. O sea, de su mala conducta van a comer el fruto, las consecuencias, el producto de su mal camino, el producto de su mal comportamiento lo van a comer y se van a saciar. Dice, y de sus propios consejos se van a saciar. Eso ahora sí es su medicina. Solo así es posible que estas personas van a aprender a respetar y a valorar la sabiduría de Dios, el buen camino. Luego dice así, ¿por qué dice? ¿Por qué? Porque el comportamiento de los simples los matará. Y la tranquilidad de los necios o de los malos, como dijimos aquí, los destruirá. ¿Qué significa así? De que una persona simple tiene, como se llama, un comportamiento ya. Un comportamiento de que está habituado a eso. Está hecho ese comportamiento de ser simple y de creer cualquier idea idolátrica o lo que sea, cualquier idea viene y lo corrompe con sus ideas inmorales, es el simple.
y eso lo va a matar. Luego dice, y la tranquilidad de los insensatos los destruirá. El necio o insensato es aquella persona de que peca, transgrede los mandamientos de Dios, motivado por sus apetitos. Y él dice, estoy gozando, como todos los días bien, estoy gordo, tengo bastante salud, tranquilidad, todos me aprecian, tengo guardaespaldas, vivo tranquilo y nada me va a pasar. Esa tranquilidad es lo que le perderá a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque es una tranquilidad aparente y temporal, no es eterna. Continuamos con el versículo 33 y dice así, en el versículo 33, que es el último de este capítulo, pero aquel que me oye habitará seguro y confiado y sin temor ni mal. Pero aquel que oye a la sabiduría de Dios, atiende a la sabiduría de Dios, la persona habitará seguro y confiado y tranquilo, sin temor ni mal. Con respecto aquí a la persona de que oye la sabiduría de Dios, atiende a la sabiduría de Dios y la cumple, la pone en práctica, dice esta persona que atiende a la sabiduría de Dios, habitará seguro y confiado y tranquilo, sin temor al mal. La comprensión simple es en este mundo, inclusive en este mundo terrenal, la sabiduría de Dios nos hará que tengamos seguridad. La protección divina nos cuidará en este mundo y también estaremos tranquilos, sin temor al mal. Porque nuestra conciencia está tranquila y no temeremos del mal. Y tenemos la providencia divina que nos cuidará. Hay otra explicación que se refiere a que estaremos seguros en este mundo y confiados y tranquilos, sin temor al mal en el mundo venidero, lo que se llama en el Edén o en el jardín de Edén. Después de la muerte, ¿por qué? Por haber oído la sabiduría de Dios, por haber cumplido la sabiduría de Dios, los mandamientos de Dios, esta persona merecerá entrar al Edén después de morir y no al Geinón, en donde hay temor y sufrimiento. Con respecto a eso, entonces, he explicado en varias oportunidades, ¿sí? De que, según Rabbi Moshe ben Maimón, el infierno, o el Geinón, es un lugar espiritual después de la muerte, en donde ahí es alejado de Dios, hay oscuridad y temor de Dios, y temor. Por estar lejos de Dios, la persona sufre. Pero mientras más se acerca a la luz divina de Dios, a la luz que proviene de Dios, a esta luz de Dios, la persona siente más felicidad indescriptible. Y mientras más se acerca, lo que se llama sube, el alma sube, ¿sí? Se acerca más a este goce que Dios ha destinado a los justos y los que le obedecen y cumplen su voluntad en este mundo. Muy bien, terminamos este capítulo y será hasta la próxima oportunidad. Shalom, shalom para todos ustedes.